Retomando la clase anterior, podemos señalar que hay trabajo en equipo cuando cada integrante hace su tarea, pero conoce y colabora con las tareas de los demás. Hay un líder, se reconoce un liderazgo, hay designación y coordinación de tareas, hay tiempos, horarios definidos, hay comunicación en equipo, hay confianza entre los participantes, buen ambiente laboral, hay responsabilidad y preocupación por la realización de tareas, se distribuye la información, se trabaja colaborativamente y transversalmente o horizontalmente, hay planificación y hay complementación de saberes. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto, no? Esto sería lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, primero que nada, no hay trabajo en equipo, o sea, las malas experiencias son cuando no hay definición, no hay orden, no se analiza, no se evalúa, no se conoce, no se comunican de buena forma, etcétera, etcétera. ¿Cuál podría ser una posible hoja de ruta o un mapa de ruta? Bueno, siempre decimos, y lo vamos a hacer en estos verbos, como de acciones, ¿no? Porque el verbo permite hacer una acción. Que bueno, que primero hay que darse un tiempo para conocerse y conformarse como grupo. Hay que analizar las situaciones, hay que definir tareas, hay que organizar, hay que definir roles. Y después siempre hay que evaluar para la mejora y también hay que trabajar en las cuestiones de comunicación, tanto internas como externas. Internas tiene que ver con todo aquello que implica la comunicación de grupo, el manejo de información, las formas de que nos vamos a distribuir las tareas, cómo nos vamos a comunicar, pero también qué información vamos a tener. Y por otro lado, la comunicación hacia afuera, ¿no? El poder dar a conocer qué hace el equipo, cómo complementa la organización, cómo se integra la organización. Y muchas veces hoy en día en la academia también se pide en algunos equipos la difusión de las actividades. Entonces todo eso también está dentro de una acción importante en los equipos. Por otro lado, siempre están las claves de trabajo en equipo que se llaman las 5C, que son compromiso, complementariedad, comunicación, confianza y coordinación. ¿Qué significa cada una? Bueno, compromiso tiene que ver con que cada uno se comprometa a esforzarse en realizar y terminar las tareas asignadas. Y hay confianza de que se van a hacer esas cosas, porque cada uno confía en que los demás harán las tareas y que todos juntos van a poder lograr así los objetivos marcados. Nos complementamos, porque cada uno domina un área, pero tiene habilidades específicas y complementa a los demás o los demás lo complementan a él. Hay una coordinación clara, se planifica y organiza todo lo trabajado para lograr avanzar y terminar con las tareas. Y la comunicación también es vital, ¿no? Que es esta cuestión de una comunicación abierta, de que se pueda compartir las ideas, de que se pueda manejar la información, con los cuidados que tiene la información respecto de dónde trabajamos, ¿no? Que eso depende cada equipo que maneja. Y si, por ejemplo, una coordinación, un liderazgo maneja determinada información, siempre se tiene que ver qué es lo que se comparte en función de la necesidad de que los otros sepan o no. Y acá sí se puede manejar con reparos. Por eso es importante tener en cuenta que no significa que todos tendrán igualdad de condiciones, pero sí va a haber una distribución equitativa de las tareas en función de las cargas horarias, en función de las capacidades, de la formación, de la experiencia, pero también eso va a ir regulándose en la medida que se avanza, ¿no? Y también tiene que ver con esta cuestión de las informaciones, que quizás no es que se tenga que decir a todos, sino que se pueda plantear según las distintas circunstancias. Entonces, en ese sentido puede haber ciertos reparos. Entonces, siempre uno va a ir hacia que el trabajo sea equitativo y no tanto igual para todos, ¿no? Es decir, bueno, en realidad también a veces, si tenemos a alguien en determinada situación, podemos ser equitativos. Eso no significa que en otro momento no se pueda redistribuir las tareas. Eso también es importante. Los equipos van transformándose a medida que avanzan y van rechequeando lo que hacen, lo que tienen pensado, lo que tienen estructurado. Lo mismo, diversos o diferentes. Bueno, la diversidad siempre va a ir mucho más con la complementariedad que con las diferencias, ¿no? Si somos muy diferentes, y bueno, va a ser mucho más difícil poder entrelazarse, ¿no? Coaccionar, pero
En particular, vamos a tratar potenciar o centrarnos en la diversidad y no en las diferencias. Eso también es importante. Liderazgo horizontal o vertical. Bueno, ahí hay discusiones, pero obviamente que se busca que las decisiones también puedan ser horizontales, aunque a veces también cierta verticalidad es importante, porque muchas veces hay una coordinación que deberá decidir cosas, y eso es natural, y eso también está bueno cuando somos integrantes de equipo, reconocerlo, no todo se puede tomar horizontalmente y está bien, pero no todo se puede tomar verticalmente y eso también está bien. O sea, en algunos momentos poder consensuar, poder ponerlo a discusión y tomar una decisión mucho más horizontal, siempre es mejor. Pero en algunos casos también tendrá que decidir la coordinación. En general también porque las coordinaciones suelen tener a su mando eso y además cobran más en general o tienen mayor grado para realizar esta tarea. Entonces, en algún momento, ciertas cosas se deben de decidir. Ahora, los equipos en realidad también toman a mal el hecho de que todo se decida verticalmente y no de una manera más horizontal o más equitativa. ¿Con reservas de información o sin reservas? Bueno, esto también depende de los equipos. En equipos, por ejemplo, multidisciplinarios que abordan temáticas complejas o problemáticas complejas, a veces hay que ser cuidadosos también con eso, en qué información tenemos. Si trabajamos con personas, bueno, no significa que todos tengan que saber todo, pero bueno, se tendrá que también ver cómo se maneja, ¿no? Y también a la interna de la información de las personas, ¿no? El hecho de decir, bueno, si hay una persona que en su momento está pasando por determinada situación, no significa que todo el mundo tenga que saber, o quizás también el ver cómo plantearlo puede servir para que el equipo se fortalezca y sea empático también con esa persona. Entonces, la información se tiene que aprender a manejar y es importante y se tiene que ver incluso cómo se dicen las cosas, el hecho de cuando hay conflictos, cómo decimos las cosas al otro, porque siempre hay que tratar de construir y no de destruir. Y la información cómo se maneja, es un arma de poder para construir o para destruir. Por eso hay que tener cierto cuidado y por eso hacemos este planteo de trabajar eso también como parte importante de la construcción de los equipos. La comunicación es muy importante, ¿no? Y en este sentido acá hay como un esquema de cuestiones a considerar, sobre todo cuando queremos ser efectivos, en qué decimos o no, ¿no? La comunicación es la construcción de un vínculo o de vínculos y sentidos, eso es el eje de la comunicación. La comunicación no es la transmisión de información, eso es un concepto bastante más relacionado a la información que a la comunicación. La comunicación es la construcción de un vínculo. Nos comunicamos, somos un equipo porque construimos un vínculo y tenemos un sentido en común. Y eso significa el estar comunicados, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de que los amigos son la construcción de un vínculo y sentido. A veces mucho más que una pareja, quizás, porque bueno, ahí es donde construimos un vínculo, entonces hay también una relación de afecto, y hay un sentido, tenemos una cuestión en común y hay una importancia, hay una empatía y preocupación por el otro, así como el otro por uno. Y eso se construye a lo largo del tiempo, pero también teniendo en cuenta estas particularidades, ¿no? Es decir, bueno, si hay confianza, vamos a poder construir vínculos y sentidos. Si hay buen manejo de la información o cómo presentamos o cómo resolvemos los conflictos, vamos a construir vínculos en sentido y sentido. Si hay objetivos, si hay liderazgo horizontal y vertical, pero un liderazgo también ejercido éticamente, hay construcción de vínculos y sentidos, ¿no? La comunicación también implica lo verbal y no lo verbal en caso de poder hacer una lectura sobre la situación, y esto es muy importante para cuando hay conflicto. Es gestión del conocimiento, es la particularidad de no absorber o no ser dueño del saber, y al contrario, compartirlo con el otro. Esto también es importante. La gestión de conocimiento tiene que ver con que nosotros podemos ayudar al otro a aprender determinadas cosas y no quedarnos como, bueno, yo sé de tal cosa y solo soy yo la persona que aporto a eso. Poder gestionar el conocimiento también construye vínculos y también
construye equipos. Y en algunos casos también hay cuidado, la comunicación es también parte de lo que son los cuidados de equipos, o bueno, trabajar cuestiones de construcción de vínculos y sentidos, son también aquello que hoy en día se llama cuidado de equipos, que tiene que ver con, bueno, trabajar todas las relaciones humanas, los conflictos de cierta forma de que siga construyendo equipo y no destruyendo. Y acá hay un ejemplo de, bueno, para ser efectivos siempre hay que tener en cuenta la claridad, ser concisos, la corrección, ¿no? Ser cómo podemos hablar, cómo podemos presentar, cómo podemos formular las ideas, el considerar la identidad de la organización, la compañía, la cortesía, ¿no? Ser cortés, ser respetuoso, ser concretos, poder brindar un mensaje con completud, que se entienda, y la posibilidad también de consultar, de dialogar de cierta forma, de bueno, de también chequear la información. Eso también es comunicación efectiva. A veces los problemas de relacionamiento arrancan por algo que hay que chequear si realmente fue así. Y eso también es parte de una comunicación efectiva. Y bueno, y después también hay que tener en cuenta lo que es el conflicto, que es como parte inherente, por lo menos todas las teorías hablan de que es propio, porque en las relaciones sociales, o sea, entre humanos, y en algún momento algún roce vamos a tener por alguna cuestión, ¿no? Entonces, hay formas de manejar el conflicto es parte propio de las relaciones humanas, entonces de la grupalidad y del trabajo en equipo, y hay formas buenas de manejar el conflicto y hay formas no tan buenas, pero a veces depende cada situación, los manejos que podemos hacer que pueden servir. Y eso también uno puede ponerlo a discusión del equipo, como también como una coordinación, poder decidir qué hacer. Entonces, en algunos casos, el conflicto se puede resolver por una imposición. Bueno, dejamos de hacer esto, vos no te encargas de más cosas, se puede terminar por ahí, o vos no tenés que hacer determinada cosa. Conceder el reclamo, o conceder algo, o una flexibilidad, etcétera. La posibilidad de comprender el problema y ver cómo solucionarlo desde una mirada mucho más comprensiva justamente de la situación, pero que se pueda como eh, trabajar, bueno, de cómo solucionarlo también desde alternativas. Y esta cuestión también muy clásica de la escuela de Harvard, que es la negociación de buscar que todos ganen en los conflictos, ¿no? Eso es ganar, ganar, es una opción también para manejar eso. También es cierto que hay como situaciones, hay otras formas que se pueden seguir como conversando de cómo resolver el conflicto, y se dice que, bueno, que todos nos paramos frente al conflicto de determinada manera, y que a veces hay que ver y rever cómo podemos pararnos frente al conflicto. Y en este caso son aquellos que se paran más complacientes y abandonan en favor de las necesidades de los demás. Eso puede ser bueno o malo, depende. Si uno siempre es complaciente, en realidad en algún momento se va a cansar, pero a veces quizás uno puede resolver el conflicto siendo complaciente con el otro. Puede ser evasivo, ¿no? Que la gente evite por completo el enfrentamiento. Esto generalmente esquiva los conflictos y se agravan más, y bueno, hay que analizar si uno no tiene ese estilo de manejo, que en algunos casos a veces quizás se puede resolver evadiendo, o sea, evitando la confrontación, pero en otros momentos quizás es necesario repensar eso, ¿no? Hay quienes también se manejan más comprometidamente, ¿no? Buscan encontrar una solución, tratan de satisfacer a las partes, y bueno, y ahí uno podría ver cómo lo resuelve según los distintos modelos de conflicto, de resolución de conflictos, que no significa que tengamos que adoptar siempre el ganar-ganar, sino que a veces pueden ser otros. Está el colaborativo, el que realmente ayuda, busca a resolver la situación, a que todas las partes se sientan satisfechas, y el competitivo, que toma una postura firme y a veces niega las perspectivas de las demás. Estas cosas suceden cotidianamente
Nosotros tenemos que trabajar en función de cómo resolver el conflicto, que hay formas, hay maneras y que la comunicación también es parte de la posibilidad de dialogar para acercar a las partes. Ahí uno va a buscar determinadas formas. Pero está bueno identificar cómo nos paramos ante los conflictos, tanto uno como otros, tener en cuenta que a veces podemos tomar determinadas decisiones que pueden ser acertadas, pero que muchas veces pueden seguir agravando los problemas, entonces uno también tiene que analizar eso y que las decisiones dependerán de las circunstancias cuál decidimos que vamos a aplicar en el manejo del conflicto. Eso es muy importante también en un liderazgo, tener en cuenta este tipo de cuestiones a la hora de tratar de resolver los problemas. En ese sentido, con esta clase pasada y esta actual, nos dedicamos más que nada a todo lo que es la construcción de conflictos, para pasar más al liderazgo, que sería la siguiente parte, y bueno, y bueno, el conflicto también es como parte de lo que es la conformación, perdón, pero para seguir más un poco trabajando los conflictos y el liderazgo como una segunda parte del curso que también es bien necesario para encuadrar lo que es la integración y conformación de equipos de trabajo.